Muy bien, entonces el día de hoy vamos a estudiar lo que son funciones. Funciones vista desde el punto de vista matemático, que a la larga representan diferentes fenómenos que suceden en la naturaleza, fenómenos físicos, químicos, sociales, económicos, cualquier fenómeno se puede representar con una función. Entonces, lo primero que yo necesito que ustedes recuerden, y lo vamos a estudiar ahorita, pero esto es algo sencillo. De veras que es bien sencillo, es únicamente que ustedes comprendan cómo es que se plotea un punto en un plano cartesiano, porque el plano cartesiano es lo que vamos a utilizar para poder representar gráficamente una función. Entonces, vea pues, esto es lo que es el plano cartesiano. Bueno, entonces, para representar una función vamos a utilizar el plano cartesiano y tenemos que saber cómo plotear un punto. Entonces, vean pues, en la línea horizontal van a haber valores. Ahorita les voy a hablar de X y Y. Más adelante vamos a hablar de variables dependientes y variables independientes. Pero ahorita, para no confundirlos, el plano cartesiano, la mayoría de autores lo manejan así, pero ustedes, si son un poco más analíticos, ustedes pueden dibujar su plano cartesiano así. X, Y, menos X, menos Y. O también lo pueden dibujar así. Y, menos X y X. Ya, ustedes van a, si ustedes son analíticos, que eso es lo importante de la matemática a nivel universitario, que ustedes sean analíticos, ¿verdad? No que se aprendan de memoria las cosas, no. Lo importante del plano cartesiano es que van a haber variables, perdón, van a haber números representativos de un eje y números representativos de otro eje. En este caso, un eje horizontal y un... Disculpen, jóvenes, no sé si pueden ver el pizarrón ahí. Ya ahí Sí se sí, así. observa. Gracias, disculpen. Bien, entonces continúo. Les decía que lo importante del plano cartesiano es que ustedes sepan que van a haber valores de X y van a haber valores de Y. O sea, van a haber dos valores. Y esos dos valores los tenemos que hacer parejas, ¿ya? Por eso es que le llama, ¿a qué me refiero con esto? De hacer parejas. Vean, pues, donde se interceptan los dos ejes, el eje X y el eje Y, siempre va a ser el valor cero. ¿Ya? Aquí siempre va a ser el valor cero. Ya sea valor cero en Y o valor cero en X. Entonces, a partir de este valor cero, yo le voy a dar un valor 1, 2, 3
Y acá, como solo es como que fuera una recta numérica. Entonces aquí van a ser -1, -2, valores en X. Y a partir de acá va a ser 1 en Y, 2 en Y y 3 en Y. Y hacia abajo va a ser -1 en Y, -2 en Y y -3. Vamos a asumir que son dos rectas numéricas. Una horizontal que va a representar valores de X y una vertical que van a representar valores de Y. Entonces, lo que vamos a hacer en el plano cartesiano es representar diferentes puntos. Entonces, ¿cómo vamos a representar esos puntos? Voy a colocar acá un punto. El punto B, le voy a llamar el punto B. El punto B va a tener un valor de 2 en X. Y va a tener un valor de 3 en Y. Ese va a ser un punto. Entonces, ¿cómo voy a representar yo ese punto en ese plano cartesiano? Lo voy a representar de la siguiente manera. Me dice que este punto B tiene un valor de 2 en X. Entonces yo me voy hacia el valor 2 en X. ¿Cuál es el valor 2 en X? ¿Será este que estoy señalando ahorita o será el que estoy señalando ahorita? ¿Cuál será el valor 2 en X? ¿Este o este? ¿El de arriba, ingeniero? Sí, El esa, valor 2 sí, sí, en 2. X. Ah, no, perdón, ingeniero. En X. Sí, ajá. Sí, ahí es Sería 2. este. Ajá, sí, ese y el de arriba es 3. Exacto. Sí. Exacto. Y Y sería el valor de 3. Entonces, ¿cómo hago yo para representar este punto? Vengo y digo 3 en X y, perdón, 2 en X y 3 en Y. Entonces, 2 en X y 3 en Y. Entonces, este va a ser el punto P. Así es como nosotros vamos a plotear un punto y los puntos siempre van a estar definidos en este curso de matemática de esta forma. 2,3 o un número, otro número encerrado dentro de paréntesis. Y el primero, ya saben ustedes que va a significar el valor de X y el segundo va a representar el valor de Y. Así se van a representar los puntos. Entonces, si yo les doy este punto, el punto 3, -3. Y yo les digo que el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. Este va a ser el primer cuadrante. Este va a ser el segundo cuadrante. Este va a ser el tercer cuadrante. Y este va a ser el cuarto cuadrante. Vean, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Si yo les doy este punto, la pregunta es, ¿en qué cuadrante se encuentra este punto? Alguien que me diga. ¿En el cuadrante 1, 2, 3 o 4? ¿Perdón? ¿En el 4? Exactamente. ¿En el 4? Sí, así es, en el cuadrante número 4. ¿Por qué? Porque tiene, ya dijimos este punto, el primer número, sí, recuérdense, dentro de paréntesis. Cuando está dentro de paréntesis, en este curso va a representar un punto en el plano cartesiano. Pero si está de esta manera, 3, -3, estos símbolos ya no son un punto. Estos símbolos representan un vector. Y un vector no es lo mismo que un punto. Y eso lo vamos a estudiar en su curso de Matemática 2 y de Física. Entonces, por el momento, pero vean la diferencia, cómo represento yo un punto.
Lo voy a dar dentro de paréntesis. El primer número representa el valor de X y el segundo número el valor de Y. Como les digo, esto es un recordatorio. Entonces, este punto, ¿en qué cuadrante se encuentra? Ya decía la compañera, en el cuadrante 4. ¿Cuáles son los cuadrantes? Vean. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, pregunta de examen, ¿cuántos cuadrantes tiene el plano cartesiano? 4, ¿verdad? Entonces, este punto, ¿en qué plano cartesiano está? Perdón, ¿en qué cuadrante del plano cartesiano se encuentra? En el cuadrante número 4. ¿Por qué? Porque el valor de 3 en X, 1, 2, 3. Y el valor de Y es menos 3. Entonces, 1, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces yo trazo. Y aquí se encuentra el punto. Vamos a llamarle a este punto el punto Z. Entonces, este va a ser el punto Z. O el punto 3, menos 3 en el plano. Esta es la lógica que nosotros tenemos que estudiar para representar funciones. Vean, pues, vean qué sucede. Entonces, a la variable X, vean, a los números en X, le podemos llamar variables, números, como ustedes quieran. Lo que quiero que entiendan es, a todos los números de X van a ser números independientes. Vean, lo voy a colocar acá. Todos los valores de X van a ser valores independientes. Y todos los valores de Y van a ser variables o números dependientes. Bueno, entonces, yo les hago la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un número independiente y un número dependiente? Vean, les voy a poner un ejemplo y me contestan. Ustedes antes de los 18 años, en un caso normal, ¿verdad? Un caso normal, aún viven en su casa y con sus papás. Y sus papás les dan comida, les dan estudio, les pagan todo, les dan dinero. ¿Será que ustedes son independientes o dependientes? ¿Dependientes? No, independientes. ¿Segura que independientes o dependientes? Si están con sus papás y sus papás les dan comida, les dan Es cierto, tiene razón, dependientes. dependientes porque dependen de sus padres. Exactamente. Entonces, si nosotros antes de los 18 años estamos con los papás, nosotros somos un número dependiente de un número llamado papás. Somos un número dependiente de un número llamado papás o de algo que se llama papás. Bueno, entonces ahora yo ya cumplo 18 años y yo le digo a mi papá, a mi mamá, bueno, miren, yo sé que ustedes me quieren seguir apoyando, pero yo ya no quiero aceptarlo porque ustedes tienen muchos quehaceres, tienen más hijos. No, yo a partir de ahorita me voy de la casa, ya conseguí un trabajo, ya no necesito que ustedes me den nada. ¿Ustedes pasaron a ser qué? ¿Dependientes o ya independientes? Les hago la pregunta. Independientes. Exactamente, ahora pasaron a ser independientes, no depende, ustedes van a comer independientemente de que sus papás les den o no, ¿verdad? Ustedes tienen que comer porque ustedes se tienen que ganar ese dinero. Tienen que estudiar y tienen que pagar su colegiatura o su matrícula, perdón, con el dinero que ustedes trabajaron. O sea, que ustedes dependen de ustedes mismos, o sea que son independientes, porque ya no dependen de otra persona, dependen de ustedes mismos. Entonces, como dependen de ustedes mismos,
pasan a ser independientes. Entonces, vean pues, ¿a qué quiero llegar con esto? A todos estos valores les vamos a llamar valores independientes. Y a los valores de Y les vamos a llamar dependientes. Entonces, vean pues, vean lo que vamos a hacer ahorita. Lo voy a poner acá. Año, altura. Vean lo que vamos a hacer. Vean, aquí hay un plano cartesiano. La mayoría de veces cuando representamos funciones de un fenómeno físico, natural, económico o social, utilizamos el primer cuadrante. La mayoría de veces se utiliza el primer cuadrante. Ese es el que vamos a utilizar. Pero quería explicarles esto, bueno, recordarles, ¿verdad? Cómo era que se ploteaba un punto en un plano cartesiano. Ahorita nos estamos adentrando a lo que es la función. Ya dijimos, los valores de X independientes, los valores de Y dependientes. Entonces, vean, imagínense cuando ustedes nacieron, o imagínense a un niño que acaba de nacer. Acaba de nacer el niño. Y va a suceder esto. Vean, esto es una función. Ustedes van a ver al niño. Imagínense a ese niño al primer año. El año es un valor independiente. ¿Por qué? Porque el tiempo no depende de nadie. Bueno, o sea, viéndolo desde el punto de vista, físico, dependería del movimiento de la Tierra. Si la Tierra se paraliza, pues si la Tierra se paraliza, yo considero que ahí sería el fin del mundo o algo así, ¿verdad? Pero viendo del punto de vista de que eso no suceda, el tiempo o el año no lo podemos manejar. Tiene que pasar, o sea, las horas tienen que pasar, los segundos. No podemos detener el tiempo. No podemos detener el tiempo. Salvo, como les decía, que suceda un fenómeno. Pero Dios no lo quiera, ¿verdad? Bueno, está escrito que, bueno, la verdad no sé de esto. Bien, entonces, pero asumamos que el tiempo es independiente, porque no lo podemos manejar. Pasan los segundos, pasan los minutos, pasan las horas, pasan los días, pasan los años. Pero vean, vamos a analizar a este niño que al año, ¿cuántos centímetros más o menos creen ustedes que tiene un niño al año? Alguien que me diga. ¿Cuántos centímetros se imaginan que un niño crece a un año? Unos 20, ingeniero. O sea, a esa edad, a la edad de un año, tiene 20 centímetros un niño, o tendrá un poquito más. Como Ahí estaría bien. 75 centímetros, sí. Exacto. Ahí está. Entonces dice, el compañero dice que de 0 a un año por lo menos crecen 20 centímetros, o sea que nacieron como con unos sus 30, dice él, y la otra compañera dice que más o menos tienen 75. Ahí vamos. Entonces le vamos a colocar 70. ¿Ya? 70 centímetros. La altura, creo que no se mira bien ahí. Centímetros. Bien. Entonces vean. El valor, vean, 1. Vean, este punto, el punto,
es el punto. Si yo pongo este punto acá, ¿cómo tendría que poner ese punto? ¿70,1 o 1,70? En un año, un niño tiene 70 centímetros de altura. ¿Cómo pongo este punto? ¿70,1 o 1,70? 1,70. Exacto. 1 porque estamos diciendo que X son los años y Y es altura. Entonces 1,70. Este es este punto. 1,70. Lo voy a colocar acá. 1,70. Este es el punto 1,70. Vean. Ahora, yo analizo a los 2 años. ¿Cuántos centímetros creen ustedes que un niño ya tiene a los 2 años? ¿Será que ya tiene 1 metro? ¿90 centímetros? Unos 80, Vamos a, dije. unos 80, 70 y 80. Ok. Bien. Entonces, este va a ser el, vean, 2,80. Entonces, este va. Si nos estamos pasando de la altura, bueno, solo es analogía, ¿verdad? Pero lo que quiero que me entiendan es que, vean, la altura, analizando esto, vamos a analizar nos vamos a saltar y dejamos de medir y lo medimos hasta los 5 años. Medimos hasta los 5 años. ¿Cómo cuánta altura creen que tenga un niño a los 5 años? Tal vez ya 1 metro, ¿no? 1 metro. 90 centímetros. Bueno, vamos a asumir que 1 metro. 100 centímetros. 100 centímetros, ya saben ustedes que es 1 metro. Entonces, vean, 5,100. Entonces es 2,80, 5,100. Vean, entonces ahora yo lo que quiero que ustedes vean es qué es la función. La función es la unión de todos esos puntos que nosotros analicemos en una investigación o nosotros midamos en un fenómeno y los tenemos que unir, ¿vean? Entonces, ¿a qué quiero llegar con valor dependiente y valor independiente? Viendo esta gráfica, ¿de qué depende esta gráfica? Porque yo sé que la altura hay varias variables. Un niño va a crecer más o menos dependiendo si está vitaminado, si no tiene alguna enfermedad, si no, hay varios, pero analizando únicamente altura versus años, ¿de qué depende la altura en esta gráfica? ¿De qué depende para que haya crecimiento? De los años, dije. Exactamente. La altura va a Una buena depender. nutrición. Sí, exactamente. Como le digo, eso sería otra gráfica. Entonces, vean, ahí a ustedes entonces ya empiezan a analizar. La altura depende, altura versus nutriente de, no sé, proteínas. Entonces ustedes van a analizar cuánta proteína, si yo le doy, hagan 10% de proteína en un plato y después le doy 20%, ¿qué resultado de altura me da? O algo así, ¿verdad? Algo así. Pero a lo que voy es, en esta gráfica, como decía el compañero,
en esta gráfica, la altura depende del tiempo. Para que exista altura, es necesario que transcurra el tiempo. Entonces, veamos. Vean qué va a pasar ahorita. Voy a analizar yo. Según dicen, yo no sé mucho de esto, pero la mayoría dejamos de crecer a los 18 o 21 años. No sé si alguien sabe a qué edad dejamos de crecer. 21 años, Inge. A los 21 años. Va. Entonces, a los 21 años, por lo menos, la media está en aquí en Guatemala, por lo menos en unos 68, 1,65. Esa es la media que se maneja aquí en Guatemala. Entonces, 165 centímetros a los 21 años, vean. Y vean qué le pasa a la gráfica. Entonces, si nosotros analizamos, solo que creo que ahí no se ve bien, pero hagamos de cuenta que analizamos a los 30 años, vamos a colocarle acá 30 años, vamos a seguir teniendo la misma altura. Entonces, a partir de esto, X, Y. Vean, es acá. Entonces, nosotros podemos asumir que acá son 21 y luego acá pueden ser 22, 30, 50 y siempre va a ser su valor, por lo menos la media, 1,65 centímetros. Entonces, esta es la gráfica. Esta es una gráfica de la altura, del fenómeno de la altura respecto al tiempo. Una gráfica promedio. ¿Ya? La altura es un valor dependiente de los años. Y los años es un valor independiente. No lo podemos manejar. Los años tienen que pasar, no podemos pararlos, no podemos partirlos, no podemos hacer nada. Entonces vean, este es un fenómeno y esto se representa como una gráfica. Entonces si yo les digo, analice esta gráfica, ¿qué es lo que harían ustedes para analizar esta gráfica? Vean, esta gráfica, este movimiento representa una gráfica o un dibujo creciente. Y esta parte de la gráfica representa una línea, un dibujo, lo que como ustedes quieran llamarle, constante. Y así es como ustedes tienen que analizar sus conclusiones en su trabajo de investigación de graduación o cualquier investigación científica que ustedes hagan o cualquier laboratorio de química que ustedes hagan o cualquier laboratorio de biología, de microbiología. Así es como ustedes tienen, de esto es que salen las conclusiones. De los datos. Ustedes siempre tienen datos que son dependientes y esos datos van a generar un valor dependiente. Entonces, si yo les pido una conclusión, vamos a decir que X es años y Y es altura en centímetros, ¿cómo ustedes realizarían una conclusión? Y este es 0 años a 21 años. ¿Cómo ustedes una conclusión en unas dos líneas? Como conclusión 1 respecto a esta gráfica. ¿Qué dirían ustedes? En dos líneas, así hablado. Alguien que me diga. ¿Cómo concluirían ustedes esta gráfica? ¿A qué conclusión llegamos con esta gráfica?
Vamos, jóvenes, alguien que me diga qué conclusión llegarían viendo esta gráfica. Ya la analizamos. El tiempo pasa y vamos creciendo tanto, tanto, hasta 21 años. Después volvemos a medir, a los 22 seguimos iguales. A los 23, a los 30 seguimos igual. ¿Cómo puedo concluir yo una conclusión en un artículo científico, una investigación científica a partir de esta gráfica? En dos líneas. ¿Cómo concluiría yo? Tal vez así como que en los primeros 5 años de nuestra edad tenemos un crecimiento posiblemente, tenemos el crecimiento mayor de nuestra vida y que según la investigación o lo que haya sido esto, después de los 21, ya es una estatura como si constante. Muy bien, muy bien. Entonces lo que decía el compañero. Entonces, esa es la idea. Entonces, en dos líneas él ya dijo su conclusión. ¿Se entiende? Claro que se entiende. Yo la entendí. Si ustedes quieren ser más técnicos todavía, dicen, a partir de 0 a 21 años, según la gráfica, muestra una línea creciente. Por lo consiguiente, de 0 a 21 años, el promedio medio de crecimiento de tales personas en tal país es hasta 165 centímetros. A partir de esa edad, la gráfica muestra una línea recta o una constante que se midió al año 22 y sigue siendo 165. Se midió en el año 30 y sigue 165. Por lo que es constante. Y así es como ustedes tienen que hacer una conclusión a partir de una función. ¿Ya? Entonces, valores independientes y valores dependientes. Los valores dependientes dependen de un valor independiente. Entonces, se va a acabar la sesión y nos volvemos a conectar, por favor.